Muchas gracias a todos los renacuajos por formar parte de esta familia. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un renacuajo, no dudes en volverte miembro del canal. Te dejo el enlace en la descripción. Como mención honorífica, le damos la bienvenida a Kenil, a Delta, a Lea Arelo, a Renan, a Nami, a The Joker, a Naig y a Ángel por volverse parte de esta familia de renacuajos. Un anciano común y corriente. Como la mayoría de los niños Caucal, Jay encontraba a los humanos infinitamente fascinantes. Sus caricaturas heroicas, sus emocionantes cuentos y sus hazañas legendarias entre las Star Sailors los hacía más grandes que la vida. Los humanos tenían héroes más tradicionales, científicos, exploradores y similares. Esos eran lo suficientemente emocionantes. Sin embargo, se hicieron famosos por sus héroes poco ortodoxos que cautivaron incluso los plácidos corazones de los Caucal. Estos guerreros, justicieros, aventureros y otros personajes dinámicos similares eran ciertamente poco ortodoxos, pero aún así cautivaban a niños y adultos por igual. Sin embargo, Jay en realidad conocía a un humano, a diferencia de la gran mayoría de sus amigos y compañeros de clase. Sin embargo, era mejor así, ya que nadie creería nunca que su vecino, el señor Mark, era simplemente normal. Nunca hizo nada heroico, grandilocuente, ridículo o emocionante de ninguna manera. Y si acaso, era bastante aburrido y poco interesante, encorvado por la edad, incluso en lo que ya entendía era baja gravedad para los humanos. El señor Mark pasaba la mayor parte de sus días caminando lentamente por su ordenado jardín delantero, cuidando delicadas flores y arbustos delicados, pero también se aseguraba de siempre saludar y mantenerse al día con las pequeñas actividades del vecindario. De hecho, Jay estaba casi avergonzada de conocer al señor Mark, ya que sabía que si sus compañeros de clase alguna vez se enteraban de él, todos la acosarían para que les contara historias sobre sus hazañas heroicas, y no creerían que un humano pudiera ser tan mundano como para ser simplemente un hombre mayor que simplemente cuida un jardín en su retiro. En lo que respecta a Jay o cualquier persona del vecindario, lo único en el señor Mark que era estereotípicamente humano era su estatura diminuta. Incluso su famosa amabilidad parecía faltar en él, lo que no quería decir que fuera antipático, era solo que el hombre parecía algo introvertido y reacio a discutir, lo que lo llevó a vivir en un planeta tan diferente al que nació y se crió rodeado de lo que para él era una raza alienígena. De la misma manera, era tan implacablemente ordinario que Jay, al menos simplemente, nunca pensó en preguntar. Un humano podría pensar que es extraño que ella nunca haya pensado en preguntar cómo consiguió una cicatriz de quemadura profunda en su mejilla, o por qué su bastón delgado y desgastado parecía estar rematado con una empuñadura de bayoneta estándar de la RNI. Si Jay hubiera estado alguna vez entre los humanos en uno de sus mundos propios, tal vez ella habría sabido que el orden meticuloso con el que mantenía su jardín era extraño, o tal vez ella habría sabido que a la mayoría de los humanos les gusta mentir tanto como a cualquier Caucal, y que la rutina del señor Mark antes del amanecer era igualmente inusual. Tal vez ella habría mirado la cicatriz en su rostro y habría concluido que era de un rasguño de láser, y le habría preguntado cómo se la había hecho y si podía imaginarlo en cualquier lugar que no fuera entre las delicadas flores que cuidaba con tanta asiduidad. Nadie se atrevía a preguntar. Y él nunca se ofrecía a hablar de nada más que las actividades mundanas del pueblo del vecindario. Pero tal vez los que sabían tanto sabían que no debían fisgonear. Más concretamente, Jay no recordaba ningún momento en el que el señor Mark no fuera su vecino. Para ella, que un humano la saludara con la mano mientras volvía a casa caminando desde la escuela y le preguntara cómo había estado su día era algo completamente normal. Aunque cada historia, imagen, video, transmisión u otro ejemplo de humanos lejanos fuera implacablemente emocionante y dinámico. El señor Mark era simplemente parte del vecindario, y eso no es algo por lo que sentir una curiosidad terrible. No fue hasta que la clase de Jay fue de excursión a la capital colonial de Gratitud que tuvo motivos
para preguntarse sobre el pasado de su vecino. Una excursión centrada en la educación cívica no era exactamente su idea de algo emocionante, no como una centrada en la ciencia o la ingeniería o incluso la historia, aunque una colonia tan joven como Gratitud solo tenía unos pocos sitios de interés histórico. Por supuesto, aún así, era una oportunidad de visitar una ciudad con un poco más de actividad que su pueblo natal, sin mencionar el propósito previsto de aprender sobre los servicios cívicos de la colonia y cómo funcionaban. Importante sin duda, pero tal vez no era el tema más fascinante para una chica como Hai. Fue esta falta de interés lo que llevó a Hai a deambular por los márgenes del grupo de turistas durante el segmento del edificio de la administración colonial centrado en los tipos de administraciones bajo las que había funcionado la colonia hasta entonces, y cómo la administración actual arbitraba las disputas civiles. Los diversos monumentos escondidos en nichos alrededor de la sala circular para ese propósito captaron mucho más su atención que el discurso preparado del guía turístico sobre un caso en curso. Una pequeña estatua de bronce de un humano digno de Cao Kual que aparentemente había descubierto los ricos depósitos minerales sobre los que se fundó la colonia. En otro, había un niño pequeño que había descubierto que los non-dine eran deliciosos y no tóxicos, y algunos otros ejemplos de pioneros y descubridores, todos excepto un monumento, que a pesar de no ser más ornamentado o estar en un lugar de particular honor, se destacaba de todos. Un pequeño grupo de estatuas de bronce fundidos representaban a 7 humanos de pie en fila, con rostros de determinación sombría, ropas agitadas por un viento olvidado hace mucho tiempo, y cada uno de ellos agarrando un arma temible en sus manos. Todo ello acompañado de una placa pulida con la sencilla inscripción que decía: aunque no tenían motivos para ayudarnos y nosotros no teníamos forma de pagarles, arriesgaron sus vidas en nuestro momento más desesperado. Aquí registramos los nombres de estos grandes hombres, los 7 magníficos: Alan Coring, Dunstan Lee, Carl York, John Shepard, Javier Martínez y Mark Jackson. Que sus nombres perduren tanto como lo que preservaron. La estatua habría sido una curiosidad menor y la hora más desesperada algo que mirar más tarde cuando se aburriera, pero Hai estaba segura, absolutamente segura, de que en el fondo, en el extremo izquierdo, había un tal señor Mark. Estaba erguido, de ojos claros y muy serio, pero el artista había tenido un cuidado evidente al reproducir la cicatriz de láser en su rostro, y aunque los humanos coleccionaban cicatrices como la gente normal coleccionaba historias, ella estaba segura de que era el señor Mark. Su corazón se aceleró. Su respiración se volvió superficial y trató de conciliar lo que creía saber sobre su pequeño rincón de un planeta aún en gran parte inestable. Hai estaba tan emocionada que interrumpió a la guía turística. Disculpe, señorita, ¿sabe qué le pasó a estos humanos? Empezó a decir distraídamente antes de que sus ojos se posaran en la estatua. Después de un momento de silenciosa expectación, continuó vacilante, casi como si pensara que la estatua podría sentirse ofendida por su chisme. Bueno, ellos en realidad no lo sé. Supongo que todos se fueron a tener más aventuras, cosas típicas de los humanos, ya sabes, aunque, según los rumores, uno de ellos se instaló en algún lugar de aquí para retirarse. ¿Podría hablarme un poco más sobre la hora más desesperada? La guía turística se puso de puntas como si estuviera en estado de shock mientras miraba a su expectante audiencia. Todavía no han aprendido. Qué rápido se desvanece el pasado. Ella miró hacia la estatua una vez más y se puso de pie antes de comenzar con una voz más fuerte. Bueno, me prepararé para explicar la historia. Por extraño que parezca llamarlo así, Gratitud es un nombre extraño entre nosotros para un mundo colonial, pero nos queda bien a todos, porque todos aquí tienen mucho por lo que estar agradecidos. Muchos de ustedes se enorgullecen de la relativa robustez de Gratitud en comparación con los otros mundos que podemos habitar, pero esto significa que hace solo una generación nuestra hermosa colonia tenía una buena posibilidad de fracaso. Mi padre todavía habla de lo malo que era la cosecha, lo peligroso que eran los Nrats y los devastadores que eran los ataques de los forajidos.
Verán, sin que nosotros lo supiéramos, sinvergüenzas, marginados y rufianes de varias naciones estelares habían establecido una pequeña base en el planeta y vieron a nuestros antepasados en apuros como una fuente de comida y entretenimiento fáciles. Por suerte, estos 7 simplemente nos visitaron, habiendo elegido nuestro sistema al azar en lo que llamaban un viaje por carretera, que aparentemente era un nombre tradicional para este tipo de aventuras. Los forajidos atacaron cuando los humanos estaban probando un restaurante en la ciudad en crisis, y en lugar de correr a su nave para escapar, lo que hicieron fue ir a buscar sus armas. Mi padre dice que se marcharon unos días después y que no aceptaron ningún tipo de recompensa. Jai tenía dificultades para prestar atención a lo que se suponía que era una experiencia educativa destinada a explorar la educación cívica, ya que la lección de historia improvisada había sido mucho más interesante. Se abstuvo de interrumpir de nuevo, ya que el pobre guía turístico no parecía estar preparado para hablar de esta historia. Sin embargo, eso no le impidió guardar las preguntas para más tarde. Como por ejemplo, ¿por qué los 7 magníficos tenían armas en su nave? ¿Por qué decidieron ayudar a un pequeño pueblo de extraños? ¿Por qué no querían una recompensa después de arriesgar sus vidas? ¿Cómo derrotaron a los rufianes? ¿Cuántos rufianes había? Presumiblemente, era más de lo que un pueblo entero podía manejar por sí solo, pero en ese caso, ¿cómo solo 7 humanos hicieron una diferencia tan grande? Si el señor Mark era realmente Mark Jackson, ¿por qué no habló de sus actos heroicos? Todo era terriblemente emocionante e intrigante, pero tuvo que esperar para seguir con su nuevo interés hasta que estuviera en casa como mínimo. El viaje de regreso a la escuela en autobús estuvo repleto de preguntas curiosas y especulaciones de sus compañeros de clase. Todos afirmaban conocer a alguien que decía conocer a alguien de los 7 magníficos, e incluso dónde vivían. Si había que creer a la pandilla de niños fanfarrones, los 7 héroes misteriosos vivían en 2 docenas de lugares y salían con regularidad de viaje para golpear a los piratas en peleas a puñetazos. Jai lo sabía mejor, o al menos lo sospechaba. Pasó el viaje de regreso rumiando en silencio. Pasó el camino a casa desde la escuela de la misma manera, y había decidido simplemente dejar que el pasado quedara atrás. Cuando finalmente llegó a casa por casualidad, el señor Mark estaba en su jardín regando un arbusto, y ella no pudo resistir la tentación de preguntarle: Disculpe, señor Mark, ¿de casualidad su nombre completo es Mark Jackson? Jay creyó ver que los hombros del señor Mark se tensaban bajo la camisa y trató de evitar que sus orejas se inclinaran hacia atrás por la vergüenza. Entonces, él suspiró y dijo: Sí, ese es mi nombre. Jay esperó un momento y cuando le pareció que el señor Mark no estaba ofendido, insistió. ¿De los 7 magníficos? El señor Mark emitió un bufido que Jay creyó que podía ser una risa y dijo: Nunca nos llamamos de una manera tan tonta. Éramos solo un grupo de veteranos que salimos a ver las estrellas en paz. Oh, entonces, ¿por qué ayudaste? Bueno, porque si alguien está en problemas y quieres ayudarlo, lo haces. Eso es lo correcto. Pero podrías haber muerto. Podríamos haber muerto si un meteorito hubiera impactado nuestra nave durante el despegue y no habríamos podido hacer mucho al respecto. Señor Mark, por favor, no se burle de mí. Lo siento, pequeña. Lo que quiero decir es que siempre hay un riesgo al hacer cualquier cosa, y eso es parte de la vida. El riesgo que corre nuestro cuerpo para hacer lo correcto es aceptable. ¿Tiene sentido? Sí, creo que sí, pero eres un héroe. Tienes una estatua en el Capitolio. Podrías ser famoso si quisieras. Podría. Entonces, ¿no quieres ser famoso? Honestamente, no. Me gusta mi jardín, ¿sabes? Y me gusta ver crecer y florecer lo que hemos salvado gracias a un golpe de suerte. En realidad, no necesito una mejor recompensa que esto. Señor Mark, dije que es un héroe, pero ¿qué significa exactamente esto entre los humanos? Bueno, alguien que hace lo correcto, aunque le cueste, o tal vez le podría costar la vida. Alguien que puede mirar a sus miedos a la cara y seguir adelante de todos modos. Alguien que nunca piensa en lo que le deben los amigos que dejó atrás. Y en general, un héroe no se considera a sí mismo un héroe. ¿Te ofenderías si te preguntara sobre ese día y sobre los veteranos que mencionaste? Verás, pequeña, honestamente, no es fácil ofenderme. Me gustaría que me contaras la historia. Pasó un largo momento en silencio entre ellos antes de que él respondiera. Está bien, te lo diré, pero no será gratis. Tendrás que traer un pastel.
Pasó un nuevo momento de silencio antes de que Jay dijera: Gracias, señor Mark. Seguro que traeré algo delicioso. Hola, si llegaste hasta aquí es porque supongo que te gustó el video. Si es así, no dudes en comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Me ayudas demasiado a que el algoritmo me ayude a llegar a más personas. Por cierto, muchas gracias por ayudarme a llegar a 16,000 suscriptores. De verdad, se los agradezco a todos por su apoyo. Especialmente a los renacuajos, porque gracias a volverse miembros del canal me ayudan a traerles contenido prácticamente diario. Sin nada más que decir, se despide la rana que narra.